Viajes que renuevan. Bienvenidos a Israel. Hoy estamos en el puerto de Yafo, en la ciudad de Yafo, Tel Aviv. Maravilloso poder compartir este lugar y poder entender qué fue lo que sucedió aquí y cómo en este lugar se fueron definiendo y se fueron marcando situaciones específicas, especiales, por ejemplo en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y historias contundentes muy significativas para el Tanaj, o lo que conocen también como el Antiguo Testamento. Así que en este lugar donde estoy parado ahora es donde se entiende o se supone que estaba Shimón el curtidor, Simón el curtidor, donde vino pues el otro Shimón desde Jerusalén o desde Galilea, si fuera el caso, el Shimón Pedro Keifas, y tuvo aquí un evento bastante interesante porque recibió un llamado de Elohim de forma bastante fuera de lo común, a través de ángeles, a través de enviados del Eterno, para llegar a este lugar. Y a este lugar es donde vienen muchísimas personas, millones de personas de todo el mundo, para ver dónde estaba la casa de Simón del curtidor, al lado del mar Mediterráneo, al lado del puerto de Jope. Pueden ver ustedes, es una construcción que seguramente no tiene más de 600 años. Sin embargo, en este lugar donde estamos parados es donde realmente sucedieron las cosas. En este puerto, en estas laderas, porque este es un puerto que está al lado de un morro, por eso hay una vista preciosa desde Tel Aviv. Aquí pues llegó Shimón Keifas, conocido como Pedro en el mundo hispano, y tuvo esa gran visión que les comentaba hace un momento. Una visión o un llamado de venir y encontrarse aquí con este hombre, Simón el curtidor. Dicen que fue a la azotea en ayuno y entonces pudo ver un lienzo o una especie de manto donde había una cantidad de animales impuros, y Elohim le dijo: no llames impuro a lo que yo he creado. Y efectivamente estaba el Señor dándole un mensaje de lo que entiende un yehudí normal, un hebreo natural. O sea, estaba hablando de lo que significa lo que es kosher y lo que no es kosher. Al punto de que cuando él sigue escuchando ese llamado y entiende a dónde tiene que ir, que es Cesarea Marítima, que es a pie más o menos a unas 6 horas, llega al lugar y tiene un encuentro con gentiles o con personas romanas, griegas, que vivían en ese lugar, un lugar donde la gente iba a divertirse. Cesarea Marítima era un lugar donde la gente iba a hacer cosas, vamos a decir, mundanas o muy fuera de las que eran las costumbres bíblicas. Y ahí él encuentra a este hombre llamado Cornelio y su familia, y él pudo experimentar y ver cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les toca a ellos, y él quedó fascinado y dijo: wow, entendí lo del lienzo, porque entonces el Señor no toca solamente a los hebreos, sino a quien Él quiere, a aquel que está dispuesto. Y entonces fue entendido, como no, un mensaje para las naciones. Así Pedro fue llamado para tocar a las naciones con el mensaje hebraico de la Torá, el mensaje hebraico que empieza en Génesis, continúa por todos los profetas, los libros poéticos, todo el Tanaj, para que el mundo conozca a Elohim. Obviamente dentro de ese mensaje está la médula principal, que es la llegada del Mashiach, el Salvador y Redentor de la humanidad. Ese es el mensaje, esa es la promesa, y obviamente estaba relacionado a lo que era la Shejinah, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en las personas que habían dado este paso, que habían entendido esta conversión, que habían entendido esto que era tan fascinante para ese tiempo. Y aunque Pedro tuvo ese encuentro maravilloso y poderoso, jamás Pedro fue a las naciones para llevar ese mensaje, sino que más bien junto a Shimón formó la congregación de Jerusalén. Pero hubo un personaje que sí escuchó el llamado y salió por este puerto también a hacer sus viajes por todo el mar Mediterráneo hacia Menor, lo que es hoy día el mar Egeo, el gran Rav Shaul, conocido como el apóstol Pablo, el gran escritor, el gran teólogo, el incansable evangelista hacia las naciones gentiles. Así que este lugar está relacionado a dos cabezas fundamentales
fundamentales de los apóstoles. Uno que caminó con él y aunque lo traicionó, el Señor lo restituyó en una playa de Galilea y le entregó un liderazgo muy importante. Y otro que aunque no caminó con él, fue llamado de forma sobrenatural escuchando su voz y diciéndole: ve y lleva mi mensaje. El Rav Shaul, el principal escritor del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Estas tierras, estas piedras, estas playas, este morro vio, sintió al gran apóstol Pablo, el que sí escuchó el llamado y fue hacia los gentiles para llevar el mensaje. Y aunque nuestros recuerdos inician en la vida de Pablo, de Pedro, es decir, Shaul y Keifas, en este lugar tan enigmático y tan especial, tenemos que llegar al libro de Jonás, uno de los libros más antiguos, que nos habla de este puerto, el puerto de Yafo, el puerto hermoso, el puerto de Jope, como se llama en español. Y entonces, al hablar de Jonás, que quiere decir Yona en hebreo, paloma, Jonás, Yona, tenemos que hablar acerca de una situación muy interesante para entender la mente del Creador. ¿Cuál es la mente del Creador? Es una mente que invita a aquel que cree en Él, lleve su mensaje al que aún no cree en Él. Ese era el mensaje de la señal de Jonás, de la cual también habló el Mashiach. Y esta señal es morir a mí mismo para llevar el mensaje a otros. Y Jonás o Yona no quería morir a sí mismo, no quería dejar su religiosidad o su razonamiento humano para entender el amor de Elohim por los ninivitas. Nínive, una ciudad degenerada que sacrificaba a los niños, que hacía cosas muy desagradables para la conciencia humana, dirigiéndose a sus propios dioses. Pero el Señor quería salvar a ese pueblo, el Señor quería bendecir a ese pueblo. Y Jonás no, pero tuvo que morir a sí mismo. Y aunque él no estaba dispuesto a morir a sí mismo, murió. 3 días y 3 noches estuvo en las entrañas del mar y también en las entrañas de un pez, según cuenta la historia. Lo mismo que sucedió con el Mashiach. Para salvar al mundo desde Israel, tuvo que estar 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Así que Yafo o Jope no es cualquier lugar. Es un lugar potentemente anexionado o conectado al mensaje del Mashiach, al mensaje que le fue entregado al pueblo de Israel para que sea entregado a las naciones. Así que al estar aquí parados delante de una historia fascinante, porque este es el puerto más importante de la historia, porque es el más antiguo que aún sigue operativo. Más de 3.500 años operando, funcionando, como testimonio vivo de estas cosas tremendas que nos enseña la palabra, tanto en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como el Tanaj, o la historia bíblica que nos entregaron los hebreos. La historia y el turismo, la actualidad y el turismo van juntos. Siempre ha habido turismo y siempre las personas han querido llegar a algún lugar que querían conocer. En el caso de Tierra Prometida, hemos venido al lugar de nuestro origen, al lugar de nuestra fe. El volver a Tierra Prometida, a la Tierra Santa, es eso, volver, no visitar. Es llegar a un lugar que nos espera y que queremos conocer más que para turismo, para integrarnos a nuestra propia identidad. Aquí estamos en la Plaza Dizengoff, una plaza ultra moderna, súper importante para la cultura actual de Israel. Aquí, en Tel Aviv, en la ciudad que nunca duerme, la capital financiera de Israel. Nunca fue la capital ni espiritual, ni tampoco la capital per se de Israel. Siempre la capital fue Jerusalén. Sin embargo, no puede existir Israel sin Tel Aviv, ni Tel Aviv sin Israel. En el año 1948, después de que se proclamó la independencia de Israel, en un mes como este, entonces esta ciudad empezó a tomar cuerpo. Pero ¿qué cosa era Tel Aviv antes? Era una cantidad de pantanos llenos de malaria y de zancudos asesinos.
Nadie quería venir a este lugar. Del lado izquierdo de esta ciudad teníamos, mirando hacia el mar Mediterráneo, el puerto de Yafo o la ciudad de Yafo, una ciudad antiquísima. Y del lado derecho, hacia el norte, teníamos entonces a una buena cantidad de kilómetros la ciudad de Haifa. Pero era un lugar que nadie quería tomar, ni que nadie quería tomar responsabilidad. ¿Por qué? Pues la malaria mata. Sin embargo, el pueblo de Israel, los pioneros, tomaron autoridad, tomaron entusiasmo y decidieron restaurar las playas y la ciudad de la primavera. Eso quiere decir Tel Aviv, la ciudad de la primavera. Y pues es aquí donde Israel empezó a gestar su existencia política moderna y todo lo que Israel es en este tiempo. Entonces aquí tenemos las centrales de los bancos, a las afueras de Tel Aviv tenemos el Silicon Valley israelí, que vendría a ser el segundo más importante del mundo después del Silicon Valley en los Estados Unidos. Aquí es donde vivió David Ben Gurión y entonces gestó la existencia del Estado, la existencia del servicio de inteligencia, la existencia del ejército. Hoy por hoy es una ciudad llena de vida, hoy es una ciudad joven, es una ciudad llena de entusiasmo y de emprendimiento. Definitivamente es una ciudad de las más modernas del mundo, donde hay internet en muchos lugares a nivel público, donde hay muchísimos carriles para ir en bicicletas, para caminos peatonales, una ciudad que te recibe, una ciudad amigable. También es una ciudad liberal y que probablemente y seguramente difiere de la Biblia. Sin embargo, es una ciudad de cumplimiento profético y es una ciudad que demuestra que el Elohim de Israel existe y que su palabra y sus profecías se cumplen delante de nuestros ojos. En esta ciudad hay muchas congregaciones también evangélicas que creen en Yeshua como el Mashiach Salvador. Hay judíos que han tomado su decisión de caminar con Yeshua como el Señor de su vida. Y eso es algo maravilloso y es algo importante, porque ese es el remanente de esta ciudad. El remanente de esta ciudad es aquel que ora, es aquel que vela y que busca la presencia de Elohim en su Salvador, Yeshua, y en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo Consolador. Necesitamos orar por esta ciudad, necesitamos visitarla, necesitamos admirarla y darle gracias a Dios porque exista. Así que te espero aquí en Tel Aviv. Aquí es donde entonces se configura el contraste de lo histórico y de lo moderno. Pero la guía y el patrón para ello es el turismo, es la visita a Israel guiada para esparcimiento y para educación. Israel te espera. Shalom. Viajes,